como decía hoy Andrés, ¿no? Son verificables las 5 leyes biológicas y no fallan, son leyes. No son hipótesis, ni dogmas, ni estadísticas. Sí. Pero el hecho de saberlas, ¿no? El hecho de conocerlas te da mucho poder sobre uno mismo. A eso quería ir. Cuando descubrí esto, digo, si vivo mañana me diagnostican un llamado cáncer, ya sé por qué. Ya sé, voy a ir a la causa, voy a ir al DHS, lo voy a buscar en mi historia, qué evento conflictivo desencadenó eso, cómo puedo solucionar eso y predecir la evolución de lo que voy a tener. Esto nos permite hacer eso también. De alguna manera ver el futuro. La lógica nos permite predecir los pasos siguientes. Entonces yo lo primero que sentí fue, si yo puedo hacerlo conmigo mismo, ¿por qué no hacerlo con los demás? ¿Por qué no hacerlo con otras personas? Y de a poco ir aplicándolo, ¿no? Está bien. O sea que si bien no es un pasaporte de eternidad, No. pero me está dando herramientas, por ahí sí, si yo logro comprender la emoción que desencadenó la enfermedad, bueno, entre comillas, ¿no? Exactamente. Si yo logro comprender eso, digo, tengo sí posibilidades de sanarme. Por supuesto, Claro. pero ojo, tengo posibilidades de curarme yo, ¿no? No le llevo la mochila a otro. Y por otro lado, es eso, ¿no? La posibilidad de curarme si lo entiendo, la posibilidad. Y no siempre quiere decir que podamos resolverlos totalmente los conflictos, y muchas veces que tampoco son convenientes resolverlos del todo, porque se disparó un programa. Exacto. Entonces, en el transcurso de ese programa tenemos primero la fase del conflicto, digamos, que es la masa conflictiva, y luego viene, que es la parte simpático-tónica, ¿no? Donde la persona está en estrés constante, le transpiran las manos, no duerme bien, no come bien. Una vez resuelto el conflicto, consciente o inconsciente, la persona entra en la fase de vagotonía, la fase del cansancio, de necesito dormir. Dame un cachito para ir más despacito porque esto es nuevo para mí y para la audiencia. Cuando tú decís resolvió el conflicto, ¿qué es lo que está sintiendo el paciente, la persona que está sufriendo esa, entre comillas, enfermedad? O sea, yo resuelvo el conflicto. ¿Qué es resolver el conflicto desde el punto de vista de la pregunta. Muy buena pregunta. Por ejemplo, alguien que pierde el trabajo, ¿no? El conflicto se puede resolver de una forma práctica, que la persona vuelva a conseguir un trabajo nuevo, mejor. Por ejemplo, un problema de pareja grave, que es incompatible, ¿no? La persona sabe que tiene que tomar una decisión y resolver el conflicto con su pareja o separarse, porque la verdad que su conflicto se activa con esa vivencia, ese sentir que tiene con su pareja, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? No todos los conflictos los podemos resolver, porque la persona no va a separarse bajo ningún concepto, o la persona de repente pasan años y no consigue un trabajo, pero el conflicto lo podemos degradar, le podemos sacar fuerza, ¿no? Y una persona puede estar 50 o 60 años viviendo con un conflicto activo, aunque lo tenga latente, pero a bajo nivel. ¿Sí? O sea, digamos, a ver si un ejemplo práctico. Me despiden del trabajo, pero depende como el conflicto sigue, pues sigo sin trabajo, pero depende como yo maneje ese estar sin trabajo. Desde el punto de vista emocional es lo que me puede permitir es tu vivencia, es tu vivencia. Eso quería aclarar, ¿no? Porque tú hablabas de la emoción. Nosotros no, un shock biológico no se da por una emoción. Hoy lo dijo el doctor Andrés, cuando se da un shock biológico es por un suceso inesperado. No hay tiempo de pensar, ni de razonar, ni de sentir. Es inesperado. Después vendrán las emociones. Lo vivimos en soledad y es altamente traumático para mí. Y lo que él comentaba, ¿no? En caso de una persona que por ejemplo, dice, bueno, somos incompatibles con mi pareja, yo me tengo que separar, esta es la solución. Pero resulta que hay niños pequeños, ¿no? Y hay gastos que enfrentar, y hay cosas que cubrir, y económicamente si me voy, esto. Entonces, claro, el hecho de que la persona entienda, ¿no? Su vivencia, que la entienda, por eso es degradar la parte conflictiva, que entienda que de pronto, bueno, mientras esté en esa situación, más vale que esté tranquila, más vale que lo asuma hasta que pueda cambiar, ¿no? No quiere decir que, bueno, ya me resigno, hasta que pueda cambiar la situación. Por eso muchas veces las personas que ayudamos a otros a que entiendan en qué parte del programa están, lo ayudamos, ¿verdad? Desde el entender
tu vivencia cuál es. Ujú. Cuando la persona lo comprende, lo razona, entonces es capaz de, como decía el doctor Andrés, de bajar esa masa conflictiva, ¿verdad? Y tener una calidad de vida aceptable. Claro. Para seguir comprendiendo, disculpe que yo por ahí haga preguntas No, que está pueden ser perfecto, obvias, está perfecto. pero quiero que me ponga un poco en la cabeza mía y de la La idea gente. es que se pueda entender. Porque Ahí va. el doctor Hammer dice que cualquier persona con una inteligencia normal puede aprender esto en un fin de semana en la universidad, porque son lógicas y conceptos sencillos y de sentido común. Perfecto. Una cosa que me llamó mucho la atención. Pero como son conceptos, Claro, para claro. quienes venimos con toda una carga, Ah, no, claro. ¿no? Que venimos de una cultura determinada, siempre es nuevo. Vuelvo un poco por el tema palabra emoción, para no jugar con eso, pero cuando el doctor Hammer Sí, se entera que le pegan un balazo a su hijo, sí. ¿ya? Después tiene 4 meses de ese chiquilín en proceso de coma, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Pero cuando el impacto primero, ¿no? Cuando le pegan un balazo a tu hijo, Sí. ¿eso qué despierta? No es una emoción, no se toma como una emoción, es Bueno, el... En realidad, siempre me ayuda el tema de pensar que somos muy parecidos a los animales, inclusive a las plantas, pero las plantas ya están es otro nivel, ¿no? Por ejemplo, si un conflicto biológico si un conflicto lo puede vivir un animal, eso sí es biología pura, porque el animal no tiene psicología, ¿no? Por eso, No ahí se va. complica como nosotros socioculturalmente con temas psicológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer tiene un problema con su hijo, un accidente, ¿no? La mama izquierda, si es diestra, se va a ver afectada. Pero si una vaca ve que le están sacando su ternero para ir a matarlo, ¿qué va a pasar con la vaca? También se va a agarrar cáncer de mama. Una de las 4, no sé cuántas ubres, cuántas tetas tiene la vaca, 4. va a sufrir de cáncer de mama. Pero sin embargo los tamberos ya lo saben, que hay que ordeñar esa mama y no van y le hacen una biopsia ni le ponen un diagnóstico de cáncer a la vaca. ¿Se entiende? O sea que lo mismo que vivió la vaca, lo está viviendo un ser humano. Entonces, esa es una gran diferencia y consideramos a las emociones como un subproducto de ese programa biológico que se desencadena. ¿Se entiende? No como que la emoción vaya directo al programa biológico, sino que al revés. Que el DHS acá tiene protagonismo en la medicina germánica. Que si se cumplen esos 3 criterios, automáticamente entra en funcionamiento un programa biológico. Que es para nuestra supervivencia. Que nos va a ayudar. Y que no lo pensamos, no decimos, bueno, ahora voy a hacer tal cosa o tal otra. No, es nuestra biología que actúa a 3 niveles y afecta a 3 niveles: psíquico, cerebral y orgánico. Pero no, después vienen las emociones, ¿no? Lo que tú mencionabas antes, el doctor Hammer, que sintió cuando supo la noticia. Primero es el impacto, el DHS, se disparó el programa. Después vienen las emociones. ¿Y cómo, digo, estoy especulando, ¿no? Está bien. ¿Cómo supone usted que el doctor Hammer fue procesando toda esa información y bueno, y cambiando esa biología para cuidarse, digamos, ¿no? Bueno, pasa una cosa muy interesante porque el doctor Hammer, cuando se entera de que a su hijo lo habían baleado, él vive un tremendo DHS, ¿no? Lo agarró de forma inesperada, obviamente repasando los criterios. Sí. Un shock dramático, altamente dramático, agudo, ¿sí? Y que lo agarra contrapié y no lo comunica como él quiere, un tipo germano, masculino, o sea, no llegó a que lo comprendieran realmente lo que él había sentido, o sea que lo vivió en aislamiento también y se desencadenó un DHS, ¿sí? Una cosa que puede pasar, uno cuando pierde un hijo, él lo veía más que como un hijo, lo veía como un amigo, como un compañero, a Dirk, ¿ah? Entonces ya te adelanto un poco que en la medicina germánica o ciencia curativa germánica la lateralidad es muy importante, la derecha e izquierda es muy importante para el diagnóstico. Si voy a tener predominantemente afectado el lado derecho, ahí es cuando veo a la persona como un compañero, como un amigo. Si el lado izquierdo, madre o la hijo. parte filial. Exacto. Los que están arriba, los que están abajo, y a la derecha los que están igual, ¿no? Por eso Hammer, testículo derecho. Pero Hammer lo encontró 2 meses después de que el hijo se terminara muriendo el 7 de diciembre de 1978, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que después de eso Hammer descubriera el cáncer? Claro, eso es un poco más complejo, pero esto nos da pie para entrar en otra ley de Hammer, que es que todos los procesos biológicos, los programas biológicos tienen 2 fases, como decía Maricel. Una fase activa, donde yo estoy viviendo el conflicto ese, ¿no? Viene el DHS, entro en fase activa de conflicto.
Estoy pensando, imagínate a Hammer pensando todo el día en el problema, que quién lo mató, que por qué pasó esto, perdió peso, perdió apetito, tenía la presión alta, taquicardia. ¿Se han sentido alguna vez así? Bueno, tan así, ¿no? Pero un estrés permanente, Claro. con un estrés permanente que te pasa algo... Sí, está bravo, sí. Bueno, supera el duelo del hijo. ¿Ah? Ahí conflicto resuelto. ¿Sí? Y a los 2 meses el testículo empieza como a crecer. Ahí se llama fase de reparación. Cuando él se descubre el cáncer de testículo, el organismo de él ya lo estaba reparando. ¿Ah? Y el otro componente ya estaba dejando de crecer, pero eso es más complejo. ¿Se entiende? Como en más del 80% de los casos, cuando uno tiene síntomas, el organismo ya puso el programa a funcionar para curarte, para reparar los tejidos que se dañaron durante la fase activa de tu estrés, que vos no te habías dado cuenta de repente. En otras palabras, cuando vamos al médico, porque estamos enfermos, entre comillas, ya estamos curándonos. ¿Se entiende más o menos lo de Sí. Es un caso... Pues, claro, como es tan contundente y aparte es el que descubrió todo eso, está bueno utilizar su propio ejemplo para ser gráficos, ¿no? Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Un empleado es despedido de una multinacional. Vamos a seguir, estoy porfiado con ese ejemplo, pero No, porque pasa muy seguido. Dale, sí. Y está... ¿Cómo lo vive la persona? Esta persona lo vive, no puedo digerir lo que me hizo mi jefe, es un hijo de... No sé qué, me hizo creer que... Sí, ¿lo puedo decir? Sí, no te cuento más adelante cuando agarre más confianza. Es un hijo de remil, no sé qué, que no puedo creer, me hizo creer que era mi amigo, íbamos a tomar café y de la noche a la mañana el primer apretón me echa. El tipo, pasan los meses, 6 meses con eso. No puedo digerir lo que me hizo, no puedo digerir lo que me hizo. No lo digiero, no lo trago, no lo digiero. ¿Qué pensás que va a mandar el cerebro? ¿Qué programa pensás que va a mandar? Y si para el estómago seguramente lo va a mandar para ahí. Exactamente. Para el cerebro digerir va al estómago. No hay otra. El tipo busca trabajo, consigue trabajo. Lo contratan de una multinacional que le pagan 3 veces más, con 2 veces más beneficios. No sé, estaba en el mejor momento de su vida. El tipo dice, a mi jefe al final le tendría que hacer un monumento que me echó, ¿no? Claro. Al día siguiente tiene un pequeño sangradito por el intestino, va al médico, tenés un cáncer de estómago. En el mejor momento de mi vida me pasa esto. ¿Cómo se explica? ¿Qué dicen ustedes? Resolvió el conflicto. Sí, el organismo ya no necesita esas células. Ajá. Y las empieza a eliminar por el tubo digestivo. Es un caso que a mí me impactó cuando lo escuché por primera vez, porque digo, con razón, muchas veces las personas dicen que cuando están más tranquilas, cuando están comiendo, están durmiendo, les viene lo que llamamos una enfermedad, ¿no? Por el caso más paradigmático es el infarto de miocardio. La persona está tranquila, está durmiendo en su casa, son las 3, 4 de la mañana, ahora con más frecuencia se da, y la persona te dice muchas veces, yo no sé, yo estaba tranquilo, yo justo hace 2 semanas tuve un problema con la empresa, que lo pude arreglar por suerte, y ahora a los 15 días me agarro un infarto. Porque la persona solucionó un conflicto de territorio. Y ya se puede predecir más o menos, según la duración, va a tener un infarto para reparar las arterias coronarias. Tal como lo hacen los ciervos. Los ciervos, cuando quieren recuperar su territorio, cuando el ciervo hijo se va poniendo grande, tiene necesidad de recuperar su territorio y desafiar al padre. Entonces el padre se la ve fea porque el hijo cada vez va teniendo más fuerza. ¿Y qué hace el ciervo alfa? Va agrandando las coronarias para que más sangre vaya a las patas traseras y poder darle una patada mejor. Llega un momento que el hijo lo saca del territorio y ese ciervo se va perdedor y al tiempo hace un infarto como el ser humano. Mirá, interesante.